La virtud del egoísmo. Un nuevo y desafiante concepto del egoísmo. Introducción a Ayn Rand. El título de este libro puede suscitar el tipo de pregunta que me formulan de vez en cuando. ¿Por qué utiliza la palabra egoísmo para describir virtudes de carácter, cuando es incompatible con el concepto que tienen de ella muchas personas para las cuales no significa las cosas que usted desea expresar? A quienes me lo preguntan les contesto, por la misma razón por la que usted le teme. Pero hay otros que no harían tal pregunta porque presienten la cobardía moral que implica y que, sin embargo, son incapaces de formular las razones que me mueven a usarla, o de identificar el profundo tema moral involucrado. Es a ellos a quienes daré una respuesta más explícita. No se trata de una simple cuestión semántica, ni de una elección arbitraria. El significado que se da a la palabra egoísmo en el lenguaje popular no es meramente erróneo. Representa una devastadora tergiversación intelectual que es responsable, más que cualquier otro factor, de la paralización del desarrollo moral de la humanidad. En el uso popular, la palabra egoísmo es sinónimo de maldad. La imagen que evoca es la de un bruto sanguinario capaz de pisotear un sinnúmero de cadáveres para lograr sus fines, que no se preocupa por ningún ser viviente y que solo persigue la satisfacción de caprichos súbitos e insensatos. Sin embargo, el significado exacto de la palabra egoísmo y su definición, de acuerdo con el diccionario, es la preocupación por los intereses personales. Este concepto no incluye una calificación moral. No nos dice si la preocupación sobre lo que a uno le interesa es buena o mala, ni qué es lo que constituye los intereses reales del hombre. La respuesta a esa pregunta corresponde a la ética del altruismo. Ha creado como respuesta la imagen del bruto para lograr que los seres humanos acepten dos dogmas inhumanos. A. Que ocuparse del interés personal es malo, sea cual fuere tal interés, y B. Que las actividades de ese bruto son, de hecho, de interés personal, al cual debe el hombre renunciar como le ordena el altruismo, en favor de su vecino. Para obtener una explicación de la naturaleza del altruismo, sus consecuencias y la enormidad de la corrupción moral que penetra, refiere al lector a mi obra La rebelión del Atlas, o a los encabezamientos de cualquiera de los diarios actuales. Lo que nos ocupa aquí es el delito de omisión, del altruismo en el terreno de la teoría ética. Existen dos cuestiones de moral que el altruismo reúne en un solo paquete. 1. ¿Qué son los valores? 2. ¿Quién debe de ser el beneficiario de los valores? El altruismo reemplaza la primera por la segunda. Elude la tarea de definir un código de valores morales y deja así al ser humano, de hecho, sin guía moral. El altruismo declara que toda acción realizada en beneficio de los demás es buena, y toda acción realizada en beneficio propia es mala. Así resulta que el beneficiario de una acción es el único criterio de comparación de valor moral de ésta, y mientras el beneficiario sea cualquier salvo uno mismo, todo está permitido. De ahí la espantosa inmoralidad, la injusticia crónica, la grotesca duplicidad de los valores, los conflictos y contradicciones insolubles que han caracterizado las relaciones humanas, así como también a las sociedades humanas a lo largo de la historia, con cualquiera de las variantes de la ética altruista. Obsérvese la indecencia de lo que hoy en día se considera juicio moral. A un industrial que amasa una fortuna y a un delincuente que asalta un banco, se los considera igualmente inmorales, dado que ambos buscan obtener riqueza para su propio beneficio egoísta. Se piensa que un hombre que abandona su carrera con el fin de mantener a sus padres y que, por ello, nunca podrá llegar a ser más que un empleado del almacén, es moralmente superior al joven que se esfuerza y después de soportar enormes dificultades logra hacer realidad su ambición personal. Se considera que un dictador es moral, dado que las inenarrables atrocidades que comete se llevan a cabo para beneficiar a la gente, no a sí mismo. Pues es lo que este criterio moral del beneficiario hace a la vida de un hombre. Lo primero que aprende es que la moralidad es su enemigo. Nada tiene que ganar con ella, solo puede perder.
Todo lo que puede esperar son la pérdida y el dolor autoinfligidos, y el gris manto de un deber incomprensible. Podrá esperar que otros, ocasionalmente, se sacrifiquen en su beneficio, así como él se sacrifica de mala gana por el de ellos, pero sabe que tal relación solo producirá resentimientos mutuos, no placer, y que, moralmente, la búsqueda de valores que realicen será como un intercambio de regalos de Navidad, ni elegidos ni deseados, que ninguno de ellos está moralmente autorizado a comprar para sí mismo. Fuera de los momentos en los que se consiga realizar algún acto de autosacrificio, carecerá como persona de toda significación moral. La moralidad no lo tiene en cuenta a él, y nada tiene para decirle con el fin de guiarlo en las cuestiones cruciales de la vida. Esa es solo su vida personal, privada, egoísta, y como tal, se la considera malvada, o en el mejor de los casos, amoral, dado que la naturaleza no provee al hombre de una forma de supervivencia automática, ya que debe mantenerse con vida mediante su esfuerzo personal. La doctrina, que dictamina que es malo preocuparse por el interés personal, significa, en consecuencia, que el deseo de vivir es malo, que la vida humana, como tal, es mala. Ninguna doctrina podría ser más malvada que esta. Sin embargo, ese es el significado del altruismo, implícito en ejemplos tales como la equivalencia entre un industrial y un ladrón. Existe una diferencia moral fundamental entre el hombre que halla su interés personal en la producción y aquel que lo encuentra en el robo. La maldad de un ladrón no consiste en el hecho de que persigue su interés personal, sino en lo que él considera que es su interés personal. No en el hecho de que persigue sus valores, sino en que es lo que elige como valor. No en el hecho de que desea vivir, sino en el hecho de que desea vivir en un nivel subhumano. Sí es cierto que mi concepto del egoísmo no es lo que se considera convencionalmente como tal. Entonces esta es una de las peores acusaciones que pueden hacerse contra el altruismo. Significa que el altruismo no permite concepto alguno que describa a un hombre que se respeta a sí mismo, un hombre cuya vida se sostenga por su esfuerzo personal y ni se sacrifique por otros ni sacrifique a otros para su propio beneficio. Significa que la única visión que el altruismo permite de los hombres es la de animales sacrificables o beneficiarios de sacrificios ajenos, la de víctimas y parásitos, que no permite ni el concepto de una coexistencia benévola entre los hombres ni el de justicia. Nos preguntamos cuáles son las razones que subyacen en la fea mezcla de cinismo y culpa en la que pasa su vida la mayoría de los hombres. Diremos que son estas: cinismo, porque ni practican ni aceptan la moralidad altruista; culpa, porque no se atreven a rechazarla. Para oponerse a una maldad tan devastadora, es necesario rebelarse contra sus premisas básicas. Para redimir tanto al hombre como a la moral, hay que redimir al concepto del egoísmo. El primer paso es afirmar que el hombre tiene derecho a una existencia moral racional, es decir, reconocer su necesidad de un código moral que guíe el curso y la realización de su propia vida. En el capítulo La ética objetivista, hago una breve descripción de la naturaleza y la validez de una moral racional. Las razones por las cuales el hombre necesita un código moral nos indicarán que el propósito de la moral es definir los valores e intereses correctos del hombre, que la preocupación por el propio interés es la esencia de una existencia moral y que el hombre debe ser el beneficiario de sus propias acciones morales. Dado que todos los valores han de ser obtenidos y o retenidos por las acciones del hombre, toda brecha entre actor y beneficiario implica una injusticia. El sacrificio de algunos hombres que favorece a otros, de los que actúan en beneficio de los que no actúan, de los que son morales en favor de los inmorales. Nada puede justificar tal brecha, ni jamás podrá justificarla. La elección del beneficiario de los valores morales es meramente una cuestión preliminar o introductoria en el campo de la moral. No es un sustituto de la moral ni una norma para juzgar el valor moral, como lo presenta el altruismo. Tampoco es fundamento moral, el cual ha de ser derivado de las premisas fundamentales de un sistema moral y validado por ellas. La ética objetivista sostiene que el actor siempre debe de ser el beneficiario de sus acciones y que el hombre tiene que actuar en favor de su propio interés racional, pero de hecho, actuar así deriva de su naturaleza de ser humano y de la función de los valores morales en la vida humana. En consecuencia, es aplicable únicamente en el contexto de un código de principios morales, racional,
demostrado y validado de manera objetiva, que define y determine sus auténticos intereses personales. No es un permiso para hacer lo que se me antoje y no es aplicable a la imagen del altruismo de un bruto egoísta, ni a cualquier hombre motivado por emociones, sentimientos, urgencias, deseos o caprichos irracionales. Aclaro esto como una advertencia sobre los egoístas nietzscheanos, que de hecho son un producto de la moralidad altruista y representan la otra cara de la moneda altruista. Los hombres que creen que toda acción, cualquiera que sea su naturaleza, es buena siempre que tenga como objetivo el propio beneficio, así como la satisfacción de los deseos irracionales de los demás no es un criterio de valor moral, tampoco lo es la satisfacción de los deseos irracionales de uno mismo. La moralidad no es una competencia de caprichos. Un error similar es el que comete quien declara que, dado que el hombre debe ser guiado por su propio juicio independiente, toda acción que elige realizar es moral si es él mismo quien la elige. El juicio personal independiente es el medio por el cual se habrá de elegir las acciones personales, pero no es una norma moral, ni tampoco una validación moral. Solo la referencia a un principio demostrable puede validar las elecciones personales. Así como el hombre no puede sobrevivir por medios arbitrarios, sino que debe descubrir y practicar los principios que su supervivencia requiere. Tampoco puede el interés personal del ser humano estar determinado por ciegos deseos o caprichos arbitrarios, sino que debe ser descubierto y logrado mediante la guía de principios racionales. Esta es la razón por la cual la ética objetivista es una moral de interés personal racional o del egoísmo racional. Dado que el egoísmo es la preocupación por el interés personal, la ética objetivista utiliza este concepto en su exacto y más puro sentido. No se trata de un concepto al que se puede renunciar frente a los enemigos del hombre, ni frente a las equivocaciones irreflexivas, las distorsiones, los prejuicios y los miedos de los ignorantes y los irracionales. El ataque contra el egoísmo es un ataque contra la autoestima del hombre. Renunciar a uno es renunciar a la otra. Agrego unas palabras sobre el material contenido en este libro, con la excepción de la conferencia sobre ética. Se trata de una colección de ensayos que han aparecido en The Objectivist Newsletter, una revista mensual de ideas editada y publicada por Natalie Branden y por mí. El noticiero trata de la explicación de la filosofía del objetivismo a las cuestiones y problemas de la cultura actual, más específicamente al nivel intermedio de análisis intelectual que se encuentra entre las abstracciones filosóficas y los hechos concretos, periodísticos de la existencia diaria. Su propósito es proporcionar a los lectores un marco de referencia filosófico coherente. Esta colección no es un tratado sistémico de ética, sino una serie de ensayos sobre aquellos temas éticos que requieren aclaración en el contexto actual o que han sido extremadamente confundidos por la influencia del altruismo. Se verá que los títulos de algunos ensayos están formulados en forma de preguntas. Esto se debe a que surgen del Departamento de Suministros Intelectuales, de la revista citada, que responde a las preguntas planteadas por los lectores. New York, septiembre de 1964. Los artículos contenidos en este libro fueron escritos entre febrero de 1961 y julio de 1964. Las ideas que contienen, la filosofía que describen los atemporales y, con excepción de algunas partes del capítulo racismo, aplicables como moralmente rectoras de la existencia humana en cualquier momento y lugar. La ética objetivista, Ayn Rand. Dado que he de hablar sobre la ética objetivista, comenzaré por citar a su mejor representante, John Galt, en mi obra La rebelión de Atlas. A lo largo de siglos de calamidades y desastres causados por tu código moral, te has quejado de que ese código había sido violado, de que las calamidades eran castigos por haberlos transgredido, de que los hombres eran demasiado débiles y egoístas para derramar toda la sangre necesaria. Maldijiste al hombre, maldijiste la existencia, maldijiste a esta tierra, pero nunca te atreviste a cuestionar tu código. Tus víctimas aceptaron la culpa y siguieron luchando, recibiendo tus insultos como premio por su martirio, mientras seguías sosteniendo que tu código era noble, pero la naturaleza humana no era lo suficientemente buena como para practicarlo, y nadie se puso de pie para hacer la pregunta. ¿Buena? ¿Según qué criterio? Querías conocer la identidad de John Galt. Soy el hombre que ha formulado esa pregunta. ¿Sí? Esta es una época de crisis moral. Sí,
está siendo castigado por sus maldades. Pero esta vez no es el hombre el que está siendo juzgado, y no es la naturaleza humana la que cargará con la culpa. Es tu código moral el que ahora se acabó. Tu código moral ha alcanzado su clímax, el callejón sin salida al final de su camino. Y si deseas seguir viviendo, lo que ahora necesitas no es volver a la moral. Tú, que nunca la has conocido, sino descubrirla. ¿Qué es la moral o la ética? Es un código de valores para guiar las elecciones y acciones del ser humano, aquellas que determinarán el propósito y el curso de la vida. La ética, como ciencia, se ocupa de describir y definir tal código. La primera pregunta, que es preciso responder como condición previa a todo intento de definir, juzgar o aceptar un sistema de ética específico es: ¿por qué necesita el hombre un código de valores? Quiero subrayar esto. La primera pregunta no es ¿qué código de valores en particular debería aceptar el hombre?, sino ¿el hombre necesita realmente valores y por qué? El concepto de valor, de bien o mal, es una invención humana arbitraria, no relacionada, no originada y no sustentada por hecho alguno de la realidad. ¿O está basado en un hecho metafísico, en una condición inalterable de la existencia del hombre? Utilizo la palabra metafísico en el sentido de aquello que pertenece a la realidad, a la naturaleza de las cosas, a la existencia. Decreta una convicción humana arbitraria, una mera costumbre, que el hombre debe guiar sus acciones de acuerdo con un conjunto de principios, o hay un hecho de la realidad que así lo demanda. ¿Está la ética sujeta a caprichos, a emociones personales, a edictos sociales y a revelaciones místicas, o se origina en la razón? ¿Es la ética un lujo subjetivo o una necesidad objetiva? En los lamentables anales de la historia de las éticas de la humanidad, con escasas y poco exitosas excepciones, los moralistas consideraron que la ética está sujeta a caprichos, es decir, a lo irracional. Algunos lo hicieron así en forma explícita, con intención, otros implícitamente por omisión. Un capricho es un deseo experimentado por una persona que ni conoce, ni se preocupa por descubrir sus causas. Ningún filósofo ha dado una respuesta racional, objetivamente demostrable, científica, a la pregunta de ¿por qué necesita el hombre un código de valores? Mientras esa pregunta permaneciera sin contestar, no era posible hallar o definir un código de ética racional, científico y objetivo. El más grande de los filósofos, Aristóteles, no consideró la ética como una ciencia exacta. Basó su sistema de ética en observaciones hechas sobre lo que los hombres nobles y sabios de su tiempo elegían hacer, dejando sin respuesta las preguntas por qué elegían hacer lo que hacían y por qué él los evalúa como nobles y sabios. La mayoría de los filósofos asumieron la existencia de la ética como lo dado, como un hecho histórico, y no se preocuparon por descubrir su causa metafísica o su validez objetiva. Muchos de ellos intentaron quebrar el monopolio tradicional detentado por el misticismo en el campo de la ética, y presuntamente lo hicieron para definir una moralidad racional, científica y no religiosa, pero sus intentos consistían en tratar de justificarla sobre fundamentos sociales, meramente sustituyendo a Dios por la sociedad. Los místicos declarados sostenían la arbitraria, impredecible voluntad de Dios, como norma del bien y como validación de su ética. Los neomísticos reemplazaron esto por el bien de la sociedad, con lo cual cayeron en la circularidad de una definición tan como el bien es aquello que es bueno para la sociedad. Esto significó, en la lógica y hoy en día en la práctica aplicada mundialmente, que la sociedad está por encima de todo principio ético, dado que ella es la misma, es la fuente, la norma y el criterio de la ética, y que lo bueno es todo lo que ella desea y todo lo que ella sostiene como su propio bienestar y placer. Es decir, que la sociedad puede disponer en forma arbitraria, ya que el bien es todo aquello que elija hacer, simplemente porque ella escoge hacerlo. Y, dado que no existe una entidad tal como la sociedad, puesto que no es un número de hombres individuales, ello significó que algunos hombres, la mayoría o cualquier pandilla que declare ser su vocero, tienen el derecho de satisfacer cualquier capricho o cualquier atrocidad que deseen, mientras que los demás hombres están éticamente obligados a consumir sus vidas al servicio de los deseos de la pandilla que detenta el poder. Difícilmente puede decirse que esto es racional,
Y sin embargo, la mayoría de los filósofos declaran ahora que la razón ha fracasado, que la ética se encuentra fuera del poder de la razón, que nunca podrá definirse una ética racional y que el terreno de la ética, en la elección de sus valores, de sus acciones, de sus ocupaciones, de las metas de su vida, el hombre debe dejar guiar por algo diferente de la razón. ¿Y qué es ese algo? ¿La fe? ¿El instinto? ¿La intuición? ¿La revelación? ¿El sentimiento? ¿El gusto? ¿La urgencia? ¿El deseo? ¿El capricho? Hoy, como en el pasado, la mayoría de los filósofos está de acuerdo en que la norma final de la ética es el capricho. Ellos lo llaman postulado arbitrario, elección subjetiva o compromiso emocional. Y la batalla solo se libra en torno a la cuestión: ¿el capricho de quién? ¿El propio? ¿El de la sociedad? ¿El del dictador o el de Dios? Aunque estén en desacuerdo en cualquier otro tema, los moralistas de hoy consideran en cualquier unánime forma que la ética es una cuestión subjetiva y que las tres cosas excluidas de su terreno son la razón, la mente y la realidad. Si usted se pregunta por qué el mundo se está hundiendo en un infierno cada vez más profundo, esa es la razón. Y esa premisa de la ética moderna y de toda la historia de las éticas, la que se debe poner en tela de juicio si se quiere salvar a la civilización. Para cuestionar la premisa básica de cualquier disciplina, es menester comenzar por el principio. En la ética hay que empezar por preguntarse: ¿qué son los valores? ¿Por qué los necesita el hombre? Valor es aquello que nos lleva a actuar para obtenerlo y o conservarlo. El concepto de valor no es un concepto primario, pues presupone una respuesta a la pregunta: ¿valor para quién o para qué? Presupone la existencia de una entidad capaz de actuar para alcanzar una meta, frente a una alternativa. Donde no hay alternativas, no pueden existir metas ni valores. Cito el discurso de John Galt: hay solo una alternativa fundamental en el universo, existencia o no existencia, y le pertenece a una clase de entidades, los organismos vivientes. La existencia de una materia inanimada es incondicional. La existencia de la vida no, depende de un curso de acción específico. La materia es indestructible. Puede cambiar sus formas, pero no puede dejar de existir. Solo un organismo vivo enfrenta la constante alternativa, la cuestión de la vida o la muerte. La vida es un proceso de acción autosostenida y autogenerada. Si un organismo fracasa en esta acción, muere. Sus elementos químicos perduran, pero su vida termina. Solo el concepto de la vida hace posible el concepto de valor. Solo para ser un ser viviente, las cosas pueden ser buenas o malas. Para aclarar totalmente este punto, inténtese imaginar un robot inmortal e indestructible. Un ente que se mueve y actúa, pero al que nada puede afectar, que no puede ser cambiado de ninguna manera, que no puede ser dañado, lesionado o destruido. Tal ente sería incapaz de tener valores, no tendría nada que perder ni ganar. Le sería imposible considerar que algo está en su favor o en su contra, que algo pudiera favorecer o amenazar su bienestar, o realizar o frustrar sus intereses. No podría tener intereses ni metas. Solo un ente vivo puede tener metas o generarlas. Solo un organismo vivo posee la capacidad de realizar acciones autogeneradas y dirigidas hacia metas. A nivel físico, las funciones de todos los organismos vivos, desde el más simple hasta el más complejo, desde la función nutritiva en la célula única que constituye la ameba hasta la circulación sanguínea en el cuerpo humano, son acciones originadas con el propio organismo y dirigidas hacia una meta singular, el mantenimiento de la vida. La vida de un organismo depende de dos factores: el material o combustible que toma del exterior, de su medio físico, y la acción de su propio cuerpo, la acción de usar este combustible adecuadamente. ¿Qué norma determina lo que es adecuado en ese contexto? La norma o estándar es la vida del organismo, o sea, aquello que es necesario para la supervivencia de éste. El organismo no tiene elección posible en esta cuestión. Aquello que se requiere para su supervivencia está determinado por su naturaleza, por el tipo de ente que es. Muchas variaciones, muchas formas de adaptación al medio son posibles para un organismo. Incluso la posibilidad de existir durante un tiempo lisiado, incapacitado o enfermo. Pero la alternativa o fundamental de su existencia sigue siendo la misma. Si fracasa de las funciones básicas que requiere su naturaleza, si el
protoplasma de una ameba cesa de asimilar alimento, o si el corazón de un hombre deja de latir, el organismo muere. En un sentido fundamental, la inanición es la antítesis de la vida. Esta solo puede mantenerse a través de un constante proceso de acción de autosustentación. La meta de esta acción, el valor supremo que, para ser conservado, debe ganarse en cada momento, es la vida del organismo. Un valor supremo es aquella meta o destino final para alcanzar el cual todas las metas inferiores son medios. Tal valor supremo determina el patrón según el cual se evalúan las metas inferiores. La vida de un organismo es su buen patrón de valor. Lo que ayuda a su vida es bueno, aquello que lo amenaza es malo. Si una meta final o un fin, no puede haber metas o medios inferiores. Una serie de medios que avanzan en progresión infinita hacia un fin inexistente es una imposibilidad metafísica y epistemológica. Solo una meta final, un fin en sí mismo, hace posible la existencia de valores. Metafísicamente, la vida es el único fenómeno que es un fin en sí mismo, un valor ganado y conservado a través de un constante proceso de acción. Desde el punto de vista epistemológico, el concepto de valor es genéticamente dependiente y se deriva del concepto precedente de vida. Hablar de valor como de algo separado de la vida es peor que una contradicción en términos. Solo el concepto de vida hace posible el concepto de valor. En respuesta a aquellos filósofos que afirman que no se puede establecer una relación entre las metas o los valores últimos y los hechos de la realidad, permítaseme enfatizar el hecho de que, para existir y funcionar, los entes vivientes necesitan de la existencia de valores y de un valor final que, para un ente vivo dado, es su propia vida. En consecuencia, la validez de todo juicio de valor debe lograrse por referencia a los hechos de la realidad. El hecho de que un ente viviente sea determinada lo que debe de hacer, esto es suficiente en cuanto a la relación entre ser y deber. Ahora bien, como descubre el ser humano el concepto del valor, ¿de qué manera comienza a darse cuenta de la cuestión de bien o mal en su forma más simple? Mediante las sensaciones físicas del placer y el dolor. Así como las sensaciones son el primer paso en el desarrollo de una conciencia humana en el terreno del conocimiento, también lo son en el ámbito de la evaluación. La capacidad de experimentar placer o dolor es innata en el cuerpo del ser humano. Forma parte de su naturaleza, del tipo de entidad que él es. No tiene alternativa sobre ello, como tampoco la tiene sobre la norma que determina lo que le hará experimentar la sensación física del placer o dolor. ¿Cuál es la norma? Su vida. El mecanismo de placer-dolor en el cuerpo del hombre y en el cuerpo de todos los organismos vivos que poseen la facultad de la conciencia sirve como un protector automático de la vida del organismo. La sensación física de placer es una señal que indica que el organismo está siguiendo el curso de acción correcto. La sensación física del dolor es una señal de peligro. Indica que el organismo está siguiendo el curso de acción errado, que algo está deteriorando la función correcta del cuerpo y que se requiere la acción correctora. El mejor ejemplo son esos raros monstruosos casos de niños que nacen sin la capacidad de experimentar dolor físico. Tales criaturas no sobreviven mucho tiempo, ya que no tienen medio alguno de descubrir que algo puede dañarlas. No existe en ellos una señal de advertencia, y por consiguiente, una pequeña herida puede dar origen a una infección mortal o una enfermedad grave permanece sin ser detectada hasta que ya es tarde para luchar contra ella. La conciencia, para aquellos organismos vivientes que la poseen, es el medio básico de la supervivencia. Los organismos más simples, como las plantas, pueden sobrevivir por medio de sus funciones físicas automáticas. Los organismos superiores, como los animales y el hombre, no pueden hacerlo. Sus necesidades son más complejas y la gama de sus acciones es más amplia. Las funciones físicas de sus cuerpos solo pueden realizar la tarea de utilizar combustible en forma automática, pero no pueden obtener ese combustible. Para lograrlo, los organismos superiores requieren la facultad de la conciencia. Una planta puede obtener su alimento del suelo donde crece. Un animal debe cazarlo. El hombre debe producirlo. Una planta no puede elegir su accionar. Las metas que persigue son automáticas e innatas, determinadas por su naturaleza. El alimento, el agua, la luz del sol son los valores que, por su naturaleza, debe buscar. Su vida misma es el patrón de valor que dirige sus acciones. Existen alternativas en las condiciones que encuentre en su medio ambiente físico, tales como calor o heladas, sequías o inundaciones,
y puede realizar ciertas acciones para combatir las condiciones adversas, tales como la habilidad de ciertas plantas de crecer serpenteando desde debajo de una piedra para alcanzar la luz del sol. Pero sean cuales fueren las condiciones, no hay alternativa en la función de una planta. Actúa automáticamente para sustentar su vida. No puede actuar en favor de su propia destrucción. La gama de acciones requeridas para la supervivencia de los organismos superiores es mayor. Es proporcional al rango de su conciencia. Las especies conscientes inferiores poseen solamente la facultad de la sensación, la cual es suficiente para dirigir sus acciones y descubrir sus necesidades. Una sensación se produce mediante la reacción automática de un órgano de los sentidos a un estímulo proveniente del mundo exterior. Su duración es la del momento inmediato. Persiste mientras permanece el estímulo y no más. Las sensaciones son una respuesta automática, una forma de conocimiento automático que una conciencia no puede buscar ni evadir. Un organismo que solo posee la facultad de sentir se guía por el mecanismo de placer y dolor de su cuerpo, es decir, a través de un conocimiento automático y un código de valores también automático. Su vida es el patrón de valores que dirige sus acciones dentro de la gama de acciones que le son posibles. Actúa automáticamente para sustentar su vida y no puede actuar en favor de su propia destrucción. Los organismos superiores poseen una forma mucho más potente de conciencia. Tienen la facultad de retener las sensaciones, lo que constituye la facultad de la percepción. Una percepción es un grupo de sensaciones retenidas e integradas en una forma automática por el cerebro de un organismo vivo, que le confiere la capacidad de estar consciente, no solo de estímulos aislados, sino de entes, de cosas. Un animal no es guiado meramente por sensaciones inmediatas, sino por percepciones. Sus acciones no son respuestas aisladas, distintas a estímulos aislados o separados, sino que están dirigidas por una conciencia que integra la realidad percibida a la que enfrenta. Es capaz de comprender las percepciones concretas del presente inmediato y también de formar asociaciones automáticas de lo percibido, pero no puede ir más allá. Puede aprender ciertas habilidades para actuar en situaciones específicas, tales como cazar o ocultarse, pero los progenitores de los animales superiores enseñan a sus crías, pero un animal no tiene la elección posible sobre las habilidades o capacidades que adquiere, solo puede repetirlas generación tras generación. Por otra parte, un animal no tiene elección en cuanto a los patrones de valor que rigen sus acciones. Sus sentidos los proveen de un código de valores automático, de un conocimiento automático de lo que es bueno y lo que es malo para él, de lo que beneficia su vida y de lo que la pone en peligro. No tiene poder para ampliar sus conocimientos o evadirse de ellos. En situaciones en las cuales sus conocimientos no son los adecuados, muere, como sucede, por ejemplo, con un animal que permanece paralizado sobre las vías cuando un tren se acerca a toda marcha. Pero, mientras vive, el animal actúa de acuerdo con sus conocimientos, con un sistema de seguridad automático, y ningún poder de elección no puede suspender su propia conciencia, no puede evitar sus percepciones, no puede ignorar su propio bien, no puede resolver elegir el mal, ni puede actuar para su propia destrucción. El hombre carece de un código automático de supervivencia. No posee un curso de acción automático ni un conjunto de valores automáticos. Sus sentidos no le indican automáticamente lo que es bueno y lo que es malo para él, lo que será beneficioso para su vida y lo que lo pondrá en riesgo. ¿Cuáles son las metas que debe perseguir y con qué medios podrá alcanzarlas? ¿Cuáles son los valores de los que depende su vida y qué curso de acción requiere? Es su propia conciencia la que debe hallar las respuestas a todas esas cuestiones, pero su conciencia no funciona en forma automática. El ser humano, la más elevada de las especies que viven sobre la Tierra, el ser cuya conciencia posee una capacidad ilimitada para adquirir conocimientos, es el único ente vivo que nace sin ninguna garantía de que siquiera se mantendrá totalmente consciente. Lo que lo distingue particularmente de todas las demás especies es el hecho de que su conciencia depende de su voluntad. Así como los valores automáticos que rigen las funciones de una planta son suficientes para su supervivencia, pero no lo son para la supervivencia de un animal, así los valores automáticos provistos por el mecanismo sensorial, el mecanismo de percepción de su conciencia, son suficientes para guiar a un animal, pero no lo son para un hombre. Las acciones y la supervivencia del hombre requieren la guía de valores conceptuales, obtenidos a partir de un conocimiento conceptual. El conocimiento conceptual no puede obtenerse en forma automática. Un concepto es una integración mental de dos o más percepciones concretas,
que son aisladas mediante un proceso de abstracción y se unen a través de una definición específica. Cada palabra en el lenguaje del ser humano, con excepción de los nombres propios, denota un concepto. Una abstracción que representa un número ilimitado de percepciones concretas de una clase determinada por medio de la organización de sus percepciones concretas en conceptos, y de esos conceptos en otros cada vez más amplios. Es capaz de captar y retener, identificar e integrar una cantidad ilimitada de conocimientos, los cuales se extienden más allá de las percepciones inmediatas de un momento dado. En el hombre, los órganos de los sentidos funcionan en forma automática. Su cerebro integra los datos sensoriales en percepciones también automáticamente. Pero el proceso de integrar percepciones en conceptos, el proceso de abstracción y formación de conceptos, no es automático. El progreso de formación de conceptos no consiste simplemente en captar algunas abstracciones simples, tales como silla, mesa, caliente, frío y aprender a hablar, sino que es un método para usar la conciencia, que se podría designar mejor con el término conceptualización. No constituye un estado pasivo en el que las impresiones se registren al azar. Por el contrario, es un proceso activamente sostenido de identificación de las propias impresiones en términos conceptuales, de integración de cada evento y cada observación en un contexto conceptual, de captación de las relaciones, diferencias y similitudes existentes entre lo percibido y de su abstracción en conceptos nuevos. Es un proceso por el cual se extraen inferencias, se hacen deducciones, se alcanzan conclusiones, se realizan nuevas preguntas y se descubren nuevas respuestas, y se amplía el conocimiento personal en forma siempre creciente. La facultad que dirige este proceso, la facultad que opera por medio de conceptos, es la razón. El proceso es el pensamiento. La razón es la facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos del ser humano. Es una facultad que el hombre debe ejercer por elección. Pensar no es una función automática. En cada situación y momento de la vida, el hombre tiene libertad de pensar o evadirse de ese esfuerzo. Pensar requiere un estado de atención total, de completa concentración. El acto de concentrar la atención personal es volitivo. El hombre puede enfocar su mente para lograr su total, activa conciencia de la realidad, dirigida hacia un propósito definido, o puede desenfocarla y dejarse llevar hacia un estado de aturdimiento semiconsciente, simplemente reaccionando ante cualquier estímulo que el momento inmediato provea al azar, quedando a merced de su mecanismo sensorial, perceptual, no dirigido y de cualquier conexión aleatoria que por asociación pudiera efectuar. Cuando el hombre desenfoca su mente, puede decirse que está consciente en un sentido subhumano de la palabra, ya que experimenta sensaciones y percepciones. Pero en el sentido del término tal como es aplicable al ser humano, en el sentido de una conciencia que interpreta la realidad y está capacitada para manejarla, una conciencia que puede dirigir las acciones y encargarse de la supervivencia del individuo, en ese sentido, una mente desenfocada no es consciente. Desde el punto de vista psicológico, la elección de pensar o no pensar es la elección de enfocar la mente o no. Existencialmente, elegir entre enfocar la mente o no es elegir estar consciente o no. En el aspecto metafísico, elegir entre estar consciente o no equivale a elegir entre la vida y la muerte. La conciencia para aquellos organismos vivientes que la poseen es el medio básico de supervivencia para el hombre, y el medio básico de supervivencia es la razón. El hombre no puede sobrevivir, como lo hacen los animales, mediante la guía de meras percepciones. Una sensación de hambre le indicará que necesita alimento, si es que aprendió a identificar esa sensación como hambre, pero no le dirá cómo obtenerlo, ni qué comida es buena para él y cuál es tóxica. No puede satisfacer sus necesidades físicas más simples sin efectuar un proceso de pensamiento. Lo necesita para descubrir cómo plantar y cultivar su alimento, o cómo fabricar armas para cazar. Sus percepciones podrán, quizá, dirigirlo hacia una cueva, si es que hay alguna, pero para construir el refugio más simple necesita un proceso de pensamiento. Ninguna percepción y ningún instinto le dirán cómo encender fuego, tejer una tela, forjar herramientas, hacer una rueda, fabricar un avión, realizar apendicectomía, producir una lamparita eléctrica, una válvula electrónica, un ciclotrón o una caja de fósforos. Empero, su vida depende de estos conocimientos y solo puede adquirirlos mediante un acto volitivo de su conciencia, un proceso de pensamiento. Pero la responsabilidad del hombre va todavía más lejos.
Un proceso de pensamiento no es automático, ni instintivo, ni involuntario, ni infalible. Debe iniciarlo, sostenerlo y responsabilizarse por sus resultados. Tiene que descubrir qué es verdadero y qué es falso, y cómo corregir sus propios errores. Tiene que descubrir cómo confirmar sus conceptos, sus conclusiones, su conocimiento. Tiene que descubrir las reglas del pensamiento, las leyes de la lógica y cómo dirigir sus pensamientos. La naturaleza no le garantiza automáticamente la eficacia de su esfuerzo mental. Nada le es dado al hombre sobre la tierra excepto su potencial y el material con el cual realizarlo. El potencial es una máquina superlativa, su conciencia, pero la máquina carece de la bujía de encendido. Su propia voluntad debe de ser la bujía. El arrancador y el conductor, él mismo debe descubrir cómo usarla y cómo mantenerla en funcionamiento constante. El material disponible es la totalidad del universo. Los conocimientos que puede adquirir y el goce de vivir que puede alcanzar son ilimitados. Pero todo lo que necesite o desee, él mismo debe aprenderlo, descubrirlo y producirlo por su propia elección, por su propio esfuerzo, por su propia mente. Un ser que no sabe en forma automática qué es verdadero y qué es falso, tampoco puede saber automáticamente qué es correcto y qué es incorrecto, es decir, qué es lo bueno y qué es lo malo para él. Sin embargo, necesita este conocimiento para vivir. No está exento de las leyes de la realidad. Es un organismo específico, con una naturaleza específica que requiere acciones específicas para mantenerse con vida. No puede lograr su supervivencia de manera arbitraria, ni con actos efectuados al azar, ni por ciegas urgencias, ni por casualidad, ni por capricho. Es su naturaleza la que determina lo que requiere para sobrevivir, y esto no queda sometido a su arbitrio. Lo que sí está abierto a su elección es únicamente si lo descubrirá o no, si habrá de elegir las metas y valores correctos o no. Es libre para efectuar una elección errada, pero no para tener éxito a través de una mala elección. Es libre para evadir la realidad, para desenfocar su mente y trastabillar ciegamente en cualquier pendiente que le plazca, pero no para evitar el abismo que se niega a ver. El conocimiento, para cualquier organismo consciente, es un instrumento de supervivencia. Para una conciencia viviente, todo implica un debe. El hombre es libre para elegir no ser consciente, pero no es libre para escapar a la sanción que merece la falta de conciencia, su destrucción. El hombre es la única especie viviente que tiene el poder de actuar para destruirse a sí misma, y ese es el modo en que ha actuado a lo largo de la mayor parte de la historia. ¿Cuáles son entonces las metas correctas que debe perseguir? ¿Cuáles son los valores que demanda su supervivencia? Esa es la pregunta que debe ser contestada por la ciencia de la ética, y esa es la razón por la cual el ser humano necesita un código de ética. Ahora, pueden ustedes evaluar el significado de las doctrinas según las cuales la ética es jurisdicción de lo irracional. La razón no puede guiar la vida del hombre. Sus metas y sus valores deben ser elegidos por voto o por capricho. La ética nada tiene que ver con la realidad, con la existencia, con las acciones y ocupaciones de cada uno, o la de que la meta está en el más allá y de que son los muertos, no los vivos, quienes necesitan de la ética. La ética no es una fantasía mística, ni una convención social, ni un logos objetivo e innecesario que puede utilizarse o descartarse en cualquier emergencia. La ética es una necesidad objetiva, metafísica para la supervivencia del ser humano, no por gracia de lo sobrenatural, ni de su vecino, ni de sus caprichos, sino por mandato de la realidad y la naturaleza de la vida. Cito del discurso de Galt: el hombre ha sido denominado un ser racional, pero la racionalidad es una cuestión de elección, y la alternativa que su naturaleza les ofrece es actuar como animal racional o como un animal suicida. El hombre debe ser hombre por elección, debe considerar a su vida como valor por elección, debe aprender a mantenerla por elección, debe descubrir los valores que esto requiere y practicar sus virtudes por elección. Un código de valores aceptado por elección es un código moral. El patrón de valores de la ética objetivista, la norma por la cual uno juzga qué es bueno y qué es malo, es la vida del hombre o, en otras palabras, aquello que se requiere para la supervivencia del hombre como tal.
Dado que la razón es el instrumento básico que tiene el hombre para sobrevivir, aquello que es apropiado para la vida de un ser racional es bueno. Aquello que la niega, la entorpece o la destruye es malo. Dado que todo lo que necesita debe descubrirlo con su propia mente y producirlo mediante su propio esfuerzo, los dos factores esenciales del método de supervivencia apropiada de un ser racional son el pensamiento y el trabajo productivo. Aun si algunos hombres que eligen no pensar sobreviven imitando, como animales amaestrados, las rutinas de los sonidos y los movimientos que aprendieron de otros sin hacer un esfuerzo para entender el trabajo que realizan, sigue siendo cierto que su supervivencia solo es posible debido a aquellos que sí han elegido pensar y descubrir los procedimientos que repiten quienes no piensan. La supervivencia de tales parásitos mentales depende de una ciega casualidad. Sus mentes desenfocadas son incapaces de saber a quién han de imitar y las acciones de quienes es seguro seguir. Ellos son los hombres que marchan hacia el abismo siguiendo a cualquier destructor que les haya prometido asumir la responsabilidad que ellos evaden, la responsabilidad de ser conscientes. Si algunos hombres intentan sobrevivir por medio de la fuerza brutal o del fraude, saqueando, robando, estafando o esclavizando a los que producen, sigue siendo cierto que su supervivencia solo es posible por el esfuerzo que han realizado sus víctimas, únicamente por aquellos hombres que han elegido pensar y producir los bienes que ellos, los saqueadores, les confiscan. Son parásitos incapaces de sobrevivir, que existen destruyendo a quienes sí son capaces, a quienes siguen el curso de acción que es correcto para el hombre. Los que intentan sobrevivir no mediante la razón, sino por el uso de la fuerza, están utilizando el método propio de los animales. Pero así como los animales no pueden sobrevivir usando el método de las plantas, es decir, rechazando toda locomoción y aguardando que el suelo los alimente, el hombre no puede sobrevivir con el método de los animales, rechazando la razón y contando con los hombres productivos para que hagan las veces de presa. Tales saqueadores obtendrán sus metas por poco tiempo y al precio de la destrucción, la de sus víctimas y la de ellos mismos. Como evidencia, ofrezco el caso de cualquier criminal o cualquier dictadura. El hombre no puede sobrevivir como lo hace el animal, actuando según la necesidad del momento. La vida de un animal consiste en una serie de ciclos separados, repetidos una y otra vez, tales como el de criar a sus cachorros o el de acopiar alimento para el invierno. Un animal no puede integrar conscientemente todo su espacio de vida. Solo logra integrar uno de esos ciclos para luego comenzar uno nuevo, sin conexión con el pasado. La vida del hombre es un todo continuo, para bien o para mal. Cada día, año, década de su vida contiene la suma de todos los días pasados. Puede modificar sus elecciones, tiene la libertad de cambiar la dirección de su curso de acción, incluso en muchos casos de reparar actos del pasado, pero no de escapar de ellos ni de vivir su vida con impunidad según las necesidades del momento, como lo hacen los animales, los playboys o los delincuentes. Si desea tener éxito en el logro de su supervivencia, si sus acciones no han de dirigirse hacia su propia destrucción, deberá elegir su curso de acción, sus metas, sus valores, en el contexto y el término de su vida. Para eso no se puede valer de sus sensaciones, sus percepciones, sus urgencias o sus instintos, sino solo por la mente. Este es el significado de la definición, aquello que se requiere para que el hombre sobreviva como hombre, lo cual no significa una supervivencia momentánea o meramente física, como lo sería la de un bruto sin cerebro que espera que otro bruto le destroce el cráneo. No se trata de la supervivencia física momentánea de algo que es apenas un compuesto de músculos, dispuesto a aceptar cualquier condición, obedecer a cualquier criminal o renunciar a cualquier valor con tal de obtener lo que se llama supervivencia a cualquier precio. ¿Qué puede durar o no una semana o un año? La supervivencia del hombre como hombre significa las condiciones, métodos, términos y metas necesarios para la supervivencia de un ser racional durante su lapso total de vida, en todos aquellos aspectos de su existencia que están abiertos a su elección. El ser humano únicamente puede sobrevivir como tal, puede abandonar su método de supervivencia, su mente puede transformarse en una criatura subhumana y puede convertir su vida en un breve lapso de agonía, así como su cuerpo puede existir durante un tiempo en proceso de desintegración por causa de una enfermedad. Pero como ente subhumano, no puede triunfar, no puede alcanzar otra cosa que lo subhumano,
como lo demuestran los horrores de los periodos antirracionales de la historia. El hombre debe ser hombre por elección, y es obligación de la ética enseñarle de qué manera vivir como hombre. Para la ética objetivista, la vida humana es el patrón de valor y la vida, el propósito ético de cada individuo. En ese contexto, la diferencia entre norma y propósito es la siguiente. Una norma es un principio abstracto que sirve como medida o regla para guiar al hombre en sus elecciones en pos de un propósito correcto, concreto, específico. Lo que se requiere para la supervivencia del hombre en cuanto hombre es un principio abstracto aplicable a cada hombre individualmente. La misión de aplicar este principio a un propósito concreto específico, el propósito de vivir la vida adecuadamente a un ser racional, pertenece a cada hombre individual y la vida que ha de vivir es la suya. El ser humano debe elegir sus acciones, valores y metas de acuerdo con la norma de lo que es apropiado para el hombre, a los efectos de alcanzar, sustentar, cumplir y gozar ese valor supremo, ese fin en sí mismo que es su propia vida. El valor es aquello por lo cual uno actúa, para obtenerlo y o conservarlo. La virtud reside en la acción por la cual uno obtiene y o conserva. Los tres valores cardinales de la ética objetivista, que en su conjunto son el medio para realizar el valor supremo de una persona, es decir, su propia vida, y al mismo tiempo su realización son razón, propósito, autoestima, con sus tres virtudes correspondientes: racionalidad, productividad, orgullo. El trabajo productivo es el propósito fundamental de la vida de un hombre racional, el valor central que integra y determina la jerarquía de todos sus valores. La razón es la fuente, la precondición de su trabajo productivo. El orgullo es el resultado. La racionalidad es la virtud básica del hombre, la fuente de sus demás virtudes. El vicio básico, el origen de todos sus males, es el acto de desenfocar su mente, la suspensión de su conciencia, lo cual no equivale a cegarse sino a negarse a ver, ni a ignorar sino a negarse a saber. La irracionalidad es el rechazo del medio fundamental de supervivencia del hombre y en consecuencia implica condenarse a un curso de ciega destrucción. Aquella que está en contra de la mente está en contra de la vida. La virtud de la racionalidad es el reconocimiento y la aceptación de la razón como la única fuente de conocimientos que un hombre puede poseer, su único juez de valores y la única guía para sus acciones. Significa el compromiso total de mantenerse en un estado de atención consciente y plena, con una concentración mental absoluta en toda circunstancia, en todas las acciones, en todas las elecciones, en todas las horas de vigilia. El compromiso de lograr la más completa percepción de la realidad al alcance de cada persona y una constante y activa expansión de la percepción personal, es decir, del conocimiento personal. El compromiso de aceptar la realidad de la propia existencia, o sea, el principio de que todas las metas, valores y acciones de una persona tienen lugar en realidad y que, por consiguiente, no hay valor o consideración alguna que deba situarse por encima de su propia percepción de la realidad. El compromiso de aceptar el principio de que todas las convicciones personales, valores, metas, deseos y acciones deben estar basados en un proceso de pensamiento, haber sido derivados, elegidos y validados a través de él. Un proceso de pensamiento tan preciso y escrupuloso, dirigido por una aplicación de la lógica tan absolutamente estricta como la propia capacidad lo permita. Significa aceptar la responsabilidad personal de realizar los propios juicios y de vivir de acuerdo con la elaboración de la propia mente, la virtud de la independencia. Significa que nunca se sacrificarán las convicciones personales por las opiniones o deseos de los otros, la virtud de la integridad, que jamás intentará falsear la realidad de manera alguna, la virtud de la honestidad, que nunca se buscará o concederá lo que no ha ganado o lo inmerecido ni en materia ni en espíritu. La virtud de la justicia significa que nunca se deben desear efectos sin causas y que jamás hay que dar origen a una causa sin asumir plena responsabilidad por sus efectos, que nunca se debe actuar como un zombi, es decir, sin conocer los propios propósitos y motivos, que nunca hay que tomar una decisión, formarse una convicción o buscar un valor fuera de contexto, es decir, separado o contrario al conjunto integrado de nuestros conocimientos, y por sobre todo,
que jamás hay que intentar evadirse por medio de contradicciones. Significa rechazar toda forma de misticismo, o sea, toda pretensión en favor de una fuente de conocimiento más allá de lo natural, indefinible, irracional, que no se pueda percibir por los sentidos. Significa estar comprometido con la razón, no en momentos esporádicos o solo en ciertas cuestiones o en emergencias especiales, sino como una forma de vivir permanente. La virtud de la productividad es el reconocimiento de que el trabajo productivo es el proceso mediante el cual la mente del hombre sustenta su vida. El proceso lo libera de la necesidad de ajustarse al entorno como hacen los animales, y que le da el poder de ajustar el entorno a sus necesidades. El trabajo productivo es el camino para los logros ilimitados del hombre, y reclama los más elevados atributos de su carácter, su habilidad creativa, su ambición, su autoafirmación, su negativa a aceptar la responsabilidad por desastres que no provocó, su dedicación a la meta para rediseñar la tierra e imagen de sus valores. El trabajo productivo no significa la realización no deliberada de movimientos en alguna tarea, sino la prosecución de una carrera productiva, elegida conscientemente en cualquier línea de esfuerzo racional, grande o modesta, y en cualquier nivel de habilidad. Lo significativo aquí no es el grado de habilidad de un hombre, ni la importancia de su labor, sino el aprovechamiento de su mente en su máxima capacidad posible. Orgullo es el reconocimiento del hecho de que uno es su mayor valor y que, como todos los valores del hombre, debe ser ganado, que de todos los logros alcanzables, el que hace posible a todos los demás es la creación de nuestro propio carácter. Nuestras acciones, nuestros deseos, nuestras emociones son producto de las premisas sostenidas por nuestra mente, de que así como un hombre debe producir los valores físicos que necesita para mantener su vida, también debe adquirir los valores de carácter que hacen que su vida valga la pena. Así como el hombre es un ser que genera su riqueza, también es un ser que genera su alma. La virtud del orgullo puede describirse mejor con el término ambición moral, que significa que uno ha de ganarse el derecho de considerarse a sí mismo como el valor máximo, a lograr la propia perfección moral. Esta se alcanza cuando no se acepta jamás ningún código de virtudes irracionales imposibles de practicar y nunca se deja de poner en práctica las virtudes que uno conoce como racionales. Cuando nunca se acepta la culpa inmerecida y no se merece culpa alguna, o, si se ha merecido, no dejando que ésta quede sin corregir, no resignándose nunca a aceptar pasivamente las fallas en el carácter personal y no permitiendo jamás que un interés, deseo, miedo o humor momentáneo esté por encima de la realidad de la autoestima. Y por sobre todas las cosas significa rehusar desempeñar el rol del animal sacrificable, es decir, rechazar cualquier doctrina que predique la autoinmolación como virtud o deber moral. El principio social básico de la ética objetivista es que, así como la vida es un fin en sí misma, todo ser humano viviente es un fin en sí mismo, y no el medio para los fines o el bienestar de los otros. En consecuencia, el hombre debe vivir para su propio provecho sin sacrificarse por los demás y sin sacrificar a los demás para su beneficio. Vivir para su propio provecho significa que el propósito moral más elevado del hombre es el logro de su propia felicidad. Desde el punto de vista psicológico, la cuestión de la supervivencia del hombre no se impone a su conciencia como una cuestión de vida o muerte, sino como una cuestión de felicidad o sufrimiento. La felicidad es el estado exitoso de la vida. El sufrimiento es la señal de alarma del fracaso o la muerte. Así como el mecanismo de placer-dolor en el cuerpo del hombre es un indicador automático de bienestar o del daño de su organismo, un parámetro de su alternativa básica, la vida o la muerte, el mecanismo emocional de su conciencia está programado para realizar esa misma función, como un barómetro que registra la misma alternativa por medio de dos emociones básicas, la alegría y el sufrimiento. Las emociones son los resultados automáticos de los juicios de valor del hombre integrados por su subconsciente. Las estimaciones de aquello que hace prosperar o amenaza sus valores de aquello que está en favor o en su contra. Calculadoras ultra rápidas que le dan la suma de su ganancia o de su pérdida. Pero mientras el patrón de valor que opera el mecanismo físico de placer-dolor del cuerpo de un hombre
es automático e innato, determinado por la naturaleza de su cuerpo, no ocurre lo mismo con el patrón de valor que opera su mecanismo emocional. Dado que el hombre no posee conocimientos automáticos, tampoco puede tener valores automáticos. Como no tiene ideas innatas, tampoco puede tener juicios de valor innatos. El hombre nace con un mecanismo emocional, así como nace con un mecanismo que le permite adquirir los conocimientos. No obstante, al nacer, ambos son páginas en blanco. Es su facultad de adquirir conocimientos, su mente, la que determina el contenido de ambos. El mecanismo emocional del hombre es como una computadora electrónica que debe ser programada por su mente, y la programación depende de los valores que ésta elige. Empero, como el trabajo de la mente del hombre no es automático, sus valores, al igual que todas las premisas, son el producto de sus pensamientos o de sus evasiones. El hombre elige sus valores a través de un proceso consciente de pensamiento, o los acepta por simple omisión, por asociaciones subconscientes, por la fe, por la autoridad de otra persona, por alguna forma de osmosis social o por ciega imitación. Sus emociones son producidas por sus premisas abrazadas consciente o inconscientemente, de manera explícita o implícita. El hombre no tiene opción en cuanto a su capacidad para sentir que algo es bueno o malo. Lo que considere bueno o malo, lo que le dé alegría o pena, lo que ame u odie, lo que desea o tema, dependerá de su pauta de valores. Si elige valores irracionales, su mecanismo emocional dejará de cumplir el rol que le cabe como su guardián para convertirse en su destructor. Lo irracional es lo imposible, es aquello que contradice los hechos de la realidad. Los hechos no pueden ser alterados por un deseo, pero pueden destruir al que desea. Si un hombre desea y persigue contradicciones, si quiere conservar su torta y comerla al mismo tiempo, desintegrará su conciencia, como convertirá su vida interior en una guerra civil de fuerzas ciegas, ocupadas en conflictos oscuros, inútiles, incoherentes, carentes de sentido, lo cual por otra parte es el estado interno de la mayoría de las personas hoy en día. La felicidad es aquel estado de conciencia que surge de los logros de los propios valores. Si un hombre valora el trabajo productivo, su felicidad será la medida de su éxito en el servicio a que dedica su vida. Pero si lo que valora es la destrucción, como el sádico, o la tortura autoinfligida, como el masoquista, o la vida de ultratumba, como el místico, o la excitación momentánea, como el corredor de autos de carrera, su aparente felicidad será la medida de su éxito puesta al servicio de su propia destrucción. Deberá agregarse que el estado emocional de todos estos irracionalistas no puede verdaderamente designarse como felicidad, ni siquiera como placer, ya que es solo el momento alivio del estado de terror crónico. Ni la vida ni la felicidad pueden lograrse persiguiendo caprichos irracionales. Así como el hombre es libre para tratar de sobrevivir de alguna manera aleatoria, como un parásito, un mendigo o un saqueador, pero no lo es para alcanzar el éxito de su intento más allá del momento inmediato. También es libre para buscar la felicidad a través de cualquier fraude irracional, cualquier capricho, cualquier ilusión, cualquier torpe evasión de la realidad, pero no para tener éxito más allá del momento inmediato ni para escapar a las consecuencias. Cito del discurso de Galt: la felicidad es un estado de alegría no contradictoria, una alegría sin pena ni culpa, una alegría que no choca con ninguno de tus valores y que no te lleva a tu propia destrucción. La felicidad es solo posible para el hombre racional, el que no desea más que alcanzar objetivos racionales, que no busca más que valores racionales y que no encuentra su alegría sino en acciones racionales. La conservación de la vida y la búsqueda de la felicidad no son dos cuestiones separadas. Considerar a la propia vida como el valor supremo y a la propia felicidad como el propósito personal más elevado son dos aspectos de la misma realización. Desde el punto de vista existencial, la actividad de perseguir metas racionales es la actividad de mantener la propia vida. Psicológicamente, su resultado, su recompensa y su concomitancia es un estado emocional de felicidad. Es experimentando felicidad como se vive plenamente, cada hora, cada año o la totalidad de la vida. Y cuando se experimenta ese tipo de felicidad pura, que es un fin en sí misma, es esa forma de felicidad que nos hace pensar: ¿por esto vale la pena vivir? Lo que se está reconociendo y afirmando en términos emocionales es el hecho metafísico de que la vida es un fin en sí misma.
Pero la relación de causa-efecto no puede revertirse solo cuando el hombre acepta su propia vida como un principio fundamental y procura los valores racionales que éste requiere. Puede alcanzar la felicidad y no tomando la felicidad como un principio indefinido e irreducible, e intentado luego vivir de acuerdo con esa guía. Si se logra aquello que es bueno conforme a una pauta de valoración racional, necesariamente se logrará ser feliz, pero aquello que aún no le procura felicidad, a través de una indefinida pauta emocional, no es necesariamente lo bueno. Aceptar cualquier cosa que aún no le haga feliz como guía de nuestras acciones significa dejarnos conducir solo por nuestros caprichos emocionales. Las emociones no son herramientas de conocimiento. Ser guiado por caprichos, por deseos cuyo origen, naturaleza y sentido no conocemos, equivale a convertirse en un robot ciego, operado por demonios desconocidos, los vanos intentos de evasión personal. Un robot que estrella su cerebro anquilosamente contra las paredes de la realidad que rehúsa ver. Esta es la falacia inherente al hedonismo. A toda variante de hedonismo ético, personal o social, individual o colectivo, la felicidad puede ser propiamente el propósito de la ética, pero no su pauta. La misión de la ética es definir el código correcto de los valores del hombre para darle, así, los medios para alcanzar su felicidad. Declarar, como lo hacen los éticos hedonistas, que el valor correcto es cualquiera que nos da placer, equivale a decir, el valor correcto es cualquiera que se nos ocurra valorar. Ese es un acto de abdicación intelectual y filosófica, un acto que meramente proclama que la ética carece de sentido y que invita a todos los hombres a proceder al azar. Los filósofos que intentaron diseñar un código supuestamente racional de ética dieron a la humanidad nada más que una elección entre caprichos. La prosecución egoísta de los caprichos propios, tal cual como lo muestra la ética de Nietzsche, o el servicio desinteresados a los caprichos de los demás, como lo indican las éticas de Bentham, Mill, Comte y otros hedonistas sociales, sea que permitieran al individuo incluir sus propios caprichos junto a los de millones de personas o les aconsejaran convertirse en un ente vacío totalmente desinteresado, dispuesto a ser devorado por los demás. Cuando un deseo, sea cual fuere su naturaleza o su causa, se toma como un principio ético y la gratificación de todos y cada uno de los deseos como una meta ética, tal como la mayor felicidad para la mayor cantidad, los hombres no tienen más elección que odiar, temer y luchar los unos contra los otros, ya que sus deseos y sus intereses necesariamente chocarán. Si el deseo se elige como pauta ética, tendrán igual validez ética el deseo de un hombre de producir y el de otro de robarle. El deseo de un hombre de ser libre y el de otro de ser esclavizado. El deseo de un hombre de ser amado y admirado por sus virtudes y el deseo de otro amor y admiración inmerecidos. Y si la frustración de cualquier deseo constituye un sacrificio, entonces el hombre que posee un automóvil que le es robado está siendo sacrificado, pero lo mismo ocurrirá con aquel que desea o aspira a tener un automóvil que el dueño se niega a darle. Y estos dos sacrificios tendrán igual nivel ético. Si esto es así, la elección posible para el ser humano es robar o ser robado, destruir o ser destruido, sacrificar a otros a sus deseos o sacrificarse a los deseos de los demás. Entonces, la única alternativa ética es ser un sádico o un masoquista. El canibalismo moral de todas las doctrinas hedonistas y altruistas reside en la premisa de que la felicidad de un hombre necesariamente requiere que otro sea perjudicado. Hoy en día, la mayoría de la gente sostiene esta premisa como un absoluto que no habrá de cuestionarse. Y cuando se habla del derecho de un hombre de existir por su propio beneficio, por su propio interés racional, la mayoría de la gente asume automáticamente que eso significa que tiene derecho a sacrificar a los demás. Tal suposición es una confesión de su propia creencia de que el interés personal del ser humano es perjudicar, esclavizar, robar o asesinar a otros, y que él debe renunciar a hacerlo en forma desinteresada. La idea de que el interés personal del hombre solo puede satisfacerse a través de una revelación sin sacrificios con los demás nunca se les ocurrió a estos humanitarios apóstoles del desinterés, que proclaman continuamente su deseo de lograr la hermandad entre los hombres. Y no se les ocurrirá, ni a ellos ni a nadie, mientras se omita anteponer el concepto de racional al concepto de valores, deseos, interés personal y ética. La ética objetivista
defiende y apoya orgullosamente el egoísmo racional, a saber, los valores requeridos para la supervivencia del hombre como hombre, o sea, los valores necesarios para la supervivencia humana, no aquellos originados solo por los deseos, las emociones, las aspiraciones, los sentimientos, los caprichos o las necesidades de brutos irracionales, que jamás lograron superar la práctica primitiva de los sacrificios humanos, que nunca descubrieron una sociedad industrial y que no conciben otro interés personal que el de arrebatar el botín del momento. La ética objetivista sostiene que el bien humano no requiere sacrificios humanos y no puede lograrse inmolando a unos en beneficio de otros. Sostiene que los intereses racionales de los hombres no chocan, que no hay conflicto de intereses entre hombres que no desean lo que no han ganado, que no hacen sacrificios ni los aceptan, ni que tratan entre sí como comerciantes, entregando un valor por cada valor recibido. El principio del intercambio comercial es el único principio ético racional para todas las relaciones humanas, personales y sociales, privadas y públicas, espirituales y materiales. Es el principio de la justicia. Un comerciante es un hombre que gana lo que obtiene y no da ni toma lo inmerecido. No considera a los demás como a amos o esclavos, sino como a sus iguales independientes. Trata con ellos por medio de un intercambio libre, voluntario, no forzado ni compulsivo. Un intercambio que beneficia a ambas partes de acuerdo con su propio juicio independiente. Un comerciante no espera que se le pague por sus pérdidas, sino únicamente por sus logros. No transfiere a otros la carga de sus fracasos y no hipoteca su vida en la esclavitud por los fracasos de los demás. En las cuestiones espirituales, y con la palabra espiritual me refiero a aquello que pertenece a la conciencia del hombre. La moneda o el medio de intercambio es diferente, pero el principio es el mismo. Amor, amistad, respeto, admiración son la respuesta emocional de un hombre por las virtudes de otro. El pago espiritual, entregado a cambio del placer personal egoísta que un ser humano obtiene por las virtudes de carácter de otro hombre. Únicamente un bruto o un altruista podría sostener que la apreciación de las virtudes de otra persona es un acto desinteresado, que en lo que concierne al interés y al placer personal no hay diferencia si uno trata a un genio o a un tonto, o si uno se encuentra con un héroe o con un malhechor, o si uno se casa con la mujer ideal o con una ramera. En las cuestiones espirituales, el comerciante es un hombre que no busca que se le quiera por sus flaquezas o sus defectos, sino solo por sus virtudes, y no brinda su aprecio a las flaquezas o defectos de los demás, sino solo a sus virtudes. Amar es valorar. Solo un hombre racionalmente egoísta que posee autoestima es capaz de amar, porque es el único que puede mantener valores firmes, consistentes, sin comprometerlos ni traicionarlos. El hombre que no se valora a sí mismo no puede valorar a nada o a nadie. Solo sobre la base del principio del egoísmo racional, sobre la base de la justicia, pueden los hombres estar preparados para convivir en una sociedad racional, libre, pacífica, próspera y benévola. ¿Obtiene el hombre algún beneficio personal por vivir en una sociedad humana? Sí, siempre que sea una sociedad humana. Los dos grandes valores que se ganan viviendo en sociedad son el conocimiento y el comercio. El hombre es la única especie que puede transmitir y ampliar su conocimiento de generación en generación. El conocimiento que un hombre tiene potencialmente a su disposición es mayor que el que nadie pudiera comenzar a adquirir en su espacio de vida. Cada hombre obtiene un beneficio incalculable de los conocimientos descubiertos por los demás. El segundo gran beneficio de la división de trabajo que capacita el hombre para dedicar sus esfuerzos a un área de trabajo en particular y comerciar con otros que se especializan en otras áreas. Esta forma de cooperación permite a todos los que participan en ella obtener mayor conocimiento, mayor destreza y mayores beneficios por sus esfuerzos que lo que podrían lograr si cada uno produjera todo lo que necesitase en una isla desierta o en una granja autosuficiente. Pero estos mismos beneficios delimitan y definen qué clase de hombres pueden ser valiosos para los demás y en qué clase de sociedad lo son. Solo hombres racionales, productivos e independientes en una sociedad racional, productiva, si perece, será por haber sido abandonado, por no haber sido descubierto ni identificado.
Ningún otro tema ha sido jamás ocultado a través de tantas distorsiones, conceptos erróneos e inexactitudes. Hoy en día, muy pocas personas saben qué es el capitalismo, cómo funciona y cuál es su historia. Cuando digo capitalismo, me refiero al capitalismo del laissez-faire en su plenitud, puro, no controlado, no regulado, con clara separación entre el Estado y la economía. Del mismo modo y por la misma razón que se lleva a cabo la separación del Estado y la Iglesia. Un sistema de capitalismo puro no ha existido nunca, ni siquiera en los Estados Unidos, ya que desde el comienzo hubo una serie de controles gubernamentales que lo limitaban y distorsionaban. El capitalismo no es un sistema del pasado, es el sistema del futuro, si es que la humanidad ha de tener futuro. Para quienes están interesados en la historia y las causas psicológicas de la traición de los filósofos contra el capitalismo, diré que he tratado el tema en mi libro Para el Nuevo Intelectual en el capítulo del mismo nombre. En esta exposición me limitaré a la cuestión de la ética. He presentado la esencia básica de mi sistema, pero es suficiente para indicar de qué manera la ética objetivista es la moral de la vida, en oposición de las tres principales escuelas de teoría ética: la mística, la social y la subjetiva, que han llevado al mundo a su estado actual y que representan la moralidad de la muerte. Estas tres escuelas difieren entre sí únicamente en la forma de que tratan el tema, pero no en su contenido, ya que son meras variantes del altruismo. La ética, que considera al hombre como un animal sacrificable, que sostiene que el hombre no tiene derecho de existir para sí mismo, que la única justificación de su existencia es servir a otros y que el autosacrificio constituye un mayor deber, su máxima virtud, su supremo valor moral. Las únicas diferencias tienen que ver con la cuestión de que ¿quién será sacrificado en beneficio de quién? El altruismo considera la muerte como su meta final y su valor de patrón. Y es lógico que las virtudes que apoya sean el renunciamiento, la resignación, la negación de uno mismo y toda otra forma de sufrimiento, incluyendo la autodestrucción. Y como también es lógico, estas son las únicas cosas que los que practican el altruismo han conseguido y consiguen. Obsérvese que estas tres escuelas de teoría ética son antítesis de la vida, no solo en su contenido, sino también en su forma de tratar el tema. La teoría mística se basa explícitamente en la premisa de que el patrón de valor de la ética humana se encuentra en la vida de ultratumba y responde a las leyes o requerimientos de otra dimensión, lo sobrenatural. Es imposible para el hombre practicar la ética, ya que es inadecuada para él y se opone a la naturaleza de su vida sobre la tierra, y debe aceptar la culpa por ello y sufrir durante toda su existencia terrenal para expiar la falta de ser incapaz de practicar lo impracticable. Las épocas oscuras y la Edad Media son los monumentos existenciales de esta teoría ética. La teoría ética social sustituye a Dios por la sociedad y aunque proclama que su principal preocupación es la vida en este mundo, no se preocupa por la vida del hombre, ni por la vida del individuo, sino por la vida de una entidad incorpórea, lo colectivo, que en lo que respecta a cada individuo está conformado por todos los demás excepto por él. En lo que al individuo concierne, su deber ético consiste en ser un esclavo caritativo sin individualidad, sin voz y sin derecho, sometido a las necesidades, reclamos y demandas de los demás. El dicho, según el cual los perros se devoran entre sí, para referirse a una competencia despiadada, no es aplicable al capitalismo ni a los perros, pero sí a la teoría ética social. Los monumentos existenciales a esta teoría son la alemana nazi y la Rusia soviética. La teoría subjetivista de la ética no es, estrictamente hablando, una teoría sino una negación de la ética. Más aún, es una negación de la realidad, no solo una negación de la existencia del hombre, sino de toda la existencia. Únicamente el concepto de un universo fluido, plástico, indeterminado, heracliteaniano, podría permitir a una persona pensar o predicar que el hombre no necesita principios de acción objetivos, que la realidad le da un cheque en blanco para todos los valores, que cualquier decisión sobre lo que es bueno o malo será correcta, que el capricho de un hombre es una escala de valores válida y que la única cuestión es cómo actuar con impunidad. El monumento existencial de esta teoría es el estado actual de nuestra cultura.
No es la inmoralidad de los hombres la responsable del colapso que ahora amenaza con destruir al mundo civilizado, sino el tipo de moral que se les pidió que practicasen. Los responsables son los filósofos del altruismo. Ellos no tienen motivo para sobresaltarse por el espectáculo de su éxito, ni tienen derecho de maldecir a la naturaleza humana. Los hombres los han obedecido y han hecho realidad los ideales morales del altruismo. Es la filosofía la que fija las metas de los hombres y determina el curso a seguir. Solo ella puede salvarlos. Hoy en día, el mundo enfrenta una alternativa. La supervivencia de la civilización exige el rechazo de la moralidad altruista. Cerraré esta conferencia con las palabras de John Galt, que dirijo como él lo hizo, a todos los moralistas que propugnan o propugnaron el altruismo. Has estado utilizando el temor como arma y le has estado trayendo la muerte al hombre como castigo por rechazar tu moral. Nosotros te ofrecemos la vida como recompensa por aceptar la nuestra.